Quería agradecer en primer lugar a la Subcomisión de Nobles Abogados por esta invitación que me han hecho. Para mí la verdad que es un gusto y tratar de poder compartir lo poquito o mucho que haya aprendido en el ejercicio de la profesión con las personas que recién se están iniciando o se quieren interiorizar en esto que es la problemática de los accidentes de tránsito. Por ahí cuando todos empezamos a ejercer la profesión, una de las primeras cosas que nos llegan al estudio es algún accidente, porque un vecino, un pariente, un primo, un conocido tuvieron un problema vial y tiene que hacer un reclamo. Creo que lo más lindo de esto va a ser el ida y vuelta de las consultas con ustedes. Yo hace un rato charlaba con Santiago sobre qué podía decir al principio a modo de introducción y concluía que lo más importante que he aprendido en todo este recorrido es darle una gran importancia, valga la reiteración, a lo que es la jurisprudencia. Últimamente todo lo que es en materia de accidentes de tránsito y seguros, la jurisprudencia de nuestra provincia ha tenido un dinamismo, vamos a ver, muy importante. Entonces siempre antes de hacer cualquier movimiento, sea un reclamo, sea una demanda, sea una expresión de agravio, tenemos que chequear, porque la jurisprudencia últimamente está mutante, cambiante, y hoy tenemos una plataforma de la página del Poder Judicial de la provincia donde podemos verificar los fallos día a día. Yo recién, mirando algunas carátulas para este encuentro, encontraba precedentes del 6 de junio de este año y hoy es 23. Hay una frase que para mí es muy interesante que dice que reina la ley, pero gobierna la jurisprudencia. Yo cuando empezaba a ejercer la profesión buscaba la jurisprudencia de los fallos de Buenos Aires, de la sala, y me doy cuenta que me tengo que circunscribir a tratar de ver qué es lo que se resuelve en nuestra provincia. Todo planteo que vayamos a hacer es muy probable que ya encuentre un precedente y hoy es fácil acceder para poder apoyar el planteo. Entonces, como un consejo inicial es ese, que como en todas las ramas del derecho le demos mucha importancia a la jurisprudencia. Yo apunté varias carátulas por si hay preguntas sobre el tema para poder facilitarles. Por eso, si quieren pasar a las preguntas, me parece una muy buena idea. Bueno, en este momento, Camilo, somos 56 personas. Así que bueno, está abierta la posibilidad de hacer preguntas directamente al disertante. Vamos a hacer una modalidad más de ping-pong, de preguntas y respuestas. Yo me atrevo a hacerte la primera, Camilo. Que nos dé un pantallazo de qué es lo primero que deberíamos pedirle a un cliente nosotros si llega. Vos sabés que se cortó el micrófono. Perdón, ¿ahora me escuchás? ¿Me escuchás, Camilo? Ahora perfecto. Te decía de que aprovechando y abriendo un poco el juego de las preguntas, te quería consultar qué documental vos creés que es fundamental al momento de iniciar un reclamo de este tipo de responsabilidad civil en el marco de los accidentes de tránsito. ¿Qué se le pediría al cliente? Está muy interesante la pregunta. Lo primero es si viene un cliente con daños materiales, porque le chocaron el auto, porque le causaron un daño, lo primero que van a tener que justificar es que son dueños, con la cédula de identificación del automotor, con el título, o con un boleto de compraventa. También le vamos a tener que pedir los presupuestos. Si vamos a presentar un reclamo ante otra aseguradora, nos piden un certificado de cobertura
del propio seguro de ese auto sobre el que estamos reclamando, o una declaración jurada que no tenemos seguros. La circunstancia de que el rodado no haya tenido seguro no inhibe la posibilidad de reclamar, y con eso podemos tener preparado el reclamo si es sobre daños materiales. Si es una persona que sufrió lesiones, le vamos a tener que pedir los antecedentes médicos, los gastos sanatoriales, y fundamental, desde mi punto de vista, tener un informe de un médico que me pueda consignar, que me pueda indicar qué porcentaje de incapacidad tiene mi cliente, que va a ser la base sobre la que se va a negociar ese reclamo. Bueno, Camilo, tenemos una pregunta del doctor Leonardo Klug, quien te consulta cómo encarás un juicio en el que un vehículo choca una bicicleta y el monto que ofrece la aseguradora es muy escaso. Bien, es interesante cuando la aseguradora me ofrece un monto, tengo que imaginarme qué ocurriría si yo llevo esa cuestión a la instancia judicial. Si mi cliente tuvo una incapacidad importante y el monto es escaso, se encara el juicio y básicamente se plantean los hechos, se invoca la incapacidad, se tarifa el daño y se hace la demanda. Es muy interesante que con el Código Civil y Comercial unificado hay un artículo que es el 1746 para determinar la incapacidad, que fue lo que permitió al Poder Judicial tener un calculador de la indemnización. Entonces, si yo tengo que la aseguradora me ofrece una suma determinada, yo puedo predecir la sentencia ingresando al calculador y comparar. Hoy tenemos esa gran posibilidad de que hay certidumbre para poder predecir lo que va a ser la sentencia y así ver si lo que la aseguradora me ofrece es o no razonable. Camilo, hay una pregunta de la doctora, le vamos a dar la palabra porque pidió la mano, así que habilite el micrófono a la doctora Micaela Bustamante, y luego hay otra más de Valo. No sé quién es, pero vamos a darle la posibilidad. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me atrevo a hablar para hacerlo un poco más dinámico y llevadero en esta cuestión de café jurídico virtual. Decía usted, doctor Estrata, de que en caso de que la persona no tenga seguro, había que manifestar mediante declaración jurada de no seguro. ¿Esto es en escrito, digamos, de cuando se reclama a la aseguradora, o hay algún formulario que se llena con el carácter de declaración jurada, que vaya con certificación de firmas, o cómo se hace básicamente? En realidad, te agrego otra cosa, es por una cuestión administrativa que la aseguradora decide pedirte esa constancia, porque no es un requisito legal. Y al no ser un requisito legal se complementa con una simple nota, Micaela, que la redactás vos en tu estudio y la firma esta persona, donde reconoce que al momento del siniestro no tenía seguro. No lleva firma certificada ni nada. En la instancia judicial, Micaela, si vos no te pones de acuerdo, ni siquiera tenés necesidad de presentarla. Perfecto, gracias. Ahora puede habilitar el micrófono Valo, no sé quién es. Hola. Bueno, hay una pregunta, que el doctor diga puntualmente los sitios que deberíamos tener en cuenta para que nos sirvan, dónde buscar cosas que nos sean útiles a los momentos de encarar accidentes de tránsito. O sea, esto que mencionaste, Camilo, en función de la página del Poder Judicial, dónde ver los fallos, dónde se pueden ir a buscar estas cuestiones. La principal y la más importante es la página del Poder Judicial de Entre Ríos, que tiene una viñeta que es la Secretaría de Jurisprudencia, y ahí hay un motor de búsqueda con un montón de criterios. Yo diría que con eso alcanza y sobra. Cuando buscamos jurisprudencia podemos cometer por ahí no sé si decirlo un error, pero que empezamos que Buenos Aires, que La Pampa, que Mar del Plata, y a los jueces
yo le doy tranquilidad si le digo que un caso igual se resolvió en los tribunales de esta provincia. Por eso para mí la más importante es la página del Poder Judicial local. Bien, ¿alguna otra pregunta? La calculadora de indemnizaciones, está reiterando el colega, si podés ubicarla, ¿dónde estás? Sí, la calculadora de indemnizaciones también está en la página del Poder Judicial, en una sección que dice servicios, arriba a la derecha, y ahí se despliega, se aclara que dice que es la fórmula que usan la sala 1 y 2 de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, pero hoy se aplica unánimemente en toda la provincia, y se completa una serie de datos, y eso le da la indemnización como que la condena fuera el día que se hace el cálculo, con la tasa activa incluido, todo tal cual fuera una sentencia. Camilo, y te consulto en función de esto que preguntaste, que comentás sobre la calculadora, ¿cuáles serían los parámetros a tener en cuenta o sobre qué parámetros hay que visualizar al momento de efectuar la carga de esa calculadora? La calculadora responde al criterio que establece el artículo 1746 del Código Civil y Comercial, que son, obviamente, el porcentaje de incapacidad que tuvo la víctima, la edad y el ingreso. Esas son las tres variables por excelencia. ¿Qué pasa cuando un cliente no tiene trabajo? ¿Qué salario le tomo? Se le aplica el salario mínimo vital y móvil. Hoy los jueces lo mueven y aplican el salario mínimo vital y móvil al momento que se dicta la sentencia. Se pone una edad productiva, que hoy se estima en 75 años. Hay un criterio también de los 72 años, pero no tiene nada que ver con la edad jubilatoria, porque se supone que una persona puede seguir produciendo más allá de los 60 o 65 años. Una tasa de amortización del capital, que también está unificada por todos los juzgados, y con eso el cálculo se hace solo. Tenemos dos preguntas. Una la hace el doctor Páez Claudio. Dice que cada aseguradora tiene sus plazos para pagar y algunos resultan ser de varios meses. ¿Es posible obtener el pago antes? Claro, cuando estamos en la instancia del reclamo extrajudicial, Claudio, todo va a la voluntad y a los tiempos administrativos de la aseguradora. Desde el punto de vista legal, te vas a tener que atener a los tiempos que ellos puedan ofrecerte. No vas a poder hacer mucho más que pedir que te reduzcan ese plazo, porque en caso contrario vas a iniciar la instancia judicial. Tenemos una pregunta del doctor Mariano Hoffman, quien dice, ¿cómo se determina la indemnización por incapacidad si la persona ya pasó su edad laboral? Si la persona ya pasó su edad laboral, en este caso, lo que se va a indemnizar es el concepto de incapacidad en función al proyecto de vida y ciertas cosas que la persona puede hacer, pero ya se abandona el cálculo aritmético y va a quedar librado al arbitrio judicial. Y no hay que tener grandes expectativas. Cuando la persona pasó su edad laboral, muchas veces esa imposibilidad de darle una indemnización, los jueces la compensan con una importante indemnización de daño moral. Perfecto. Florencia pregunta, Camilo, ¿qué tasa de interés se coloca en la calculadora de indemnizaciones? En la calculadora de indemnizaciones se coloca la tasa del 4%. Bien. Perdón, intervengo. ¿Y ese interés varía? ¿Siempre se aplicó el mismo? Yo no hago accidentes, pero te consulto. ¿Siempre se aplicó el 4%? ¿Eso dónde lo puedo ver cuando va variando? No, es una tasa que es o del 6 o del 4, que es en la medida que ese capital, a medida que pasa el tiempo, se tiene que ir de alguna manera reduciendo. La variable es la tasa activa del Banco Nación, que vos no lo ves porque el programa ya te la arroja directamente en un cálculo global. Hay una consulta más, te la leo, Camilo. Dice, si hubo un accidente de tránsito en diciembre de 2019
y la aseguradora ofrece terminar de abonar las cuotas que le quedaban del plan, aproximadamente 150.000, más 200.000 que se le va a transferir a la persona, porque el vehículo fue dado de baja. A la fecha pasaron ya 6 meses y el valor del auto quedó devaluado. Es un Gold Trend 2017. La pregunta es, ¿se puede pedir ahora el valor actualizado del vehículo? Bueno, ese es un tema muy interesante porque imagino, supongo que estamos hablando de una indemnización por destrucción total, para que el resto de los colegas se ubiquen, que el vehículo tenía amparada la destrucción total, sufrió un siniestro, se verificó la destrucción total y la aseguradora paga la suma que está indicada en la póliza. En este caso, por lo que Santiago lee, parte fue al plan de ahorro porque debía algunas cuotas y obviamente que en el seguro queda aclarado de que eso va para el plan de ahorro. Pero con el saldo parece insuficiente en relación a los valores de mercado. Es una gran discusión si es una deuda de dinero o es una deuda de valor. Si es una deuda de dinero, la aseguradora se exonera pagando la suma asegurada y sin incurrir mora con intereses. En cambio, si se considera una deuda de valor, tiene que pagar el equivalente a lo que vale el automotor en plaza. Los precedentes que yo conozco locales, que incluso creo que algo hablé con Santiago en alguna oportunidad, si mal no recuerdo, es que se tiene el monto de la indemnización con intereses y los jueces que dicen en este caso, miran un poco la realidad. Es una deuda de dinero. Le tenemos que aplicar la tasa activa como todos los casos, pero ha quedado muy desfasada, entonces aplico la tasa activa una vez y media. Y ahí más o menos se acerca a lo que es la deuda de valor. Yendo a la pregunta del colega, tiene que hablar con la aseguradora y tener conocimiento que si se judicializa, quizá pueda conseguir la suma asegurada más una vez y media la tasa activa de Banco Nación. Otra pregunta, Camilo. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en relación al daño moral a la hora de reclamarlo? Bueno, eso es muy interesante porque el daño moral apunta a los padecimientos que sufrió la víctima. De entrada hay que descartar una cuestión que por ahí se ve. Choque automotor de daños materiales, a mí me rompen el auto que estaba estacionado y me lo choca, por más de que eso a mí me causa angustia, malestar, no me van a dar el daño moral. Muchas veces se ve la demanda de daño material y le agregan el daño moral del dueño y se rechaza porque los jueces entienden de que está dentro de lo cotidiano ese malestar. Hablamos de daño moral solo cuando hay lesiones. En la práctica, ¿qué se ve? Que los jueces fijan un porcentaje de las lesiones, del monto por lesiones, para el daño moral. Se ve entre un 30 y un 40%. Eso es en términos generales. Yo puedo demostrar circunstancias particulares que puedan reforzar y hacer salir de ese criterio. Y un tema muy interesante, el tema de la prueba del daño moral. Muchos colegas ofrecen una pericia psicológica y los jueces ya directamente no están ordenando su producción porque el daño moral en principio se presume y además por medio de testigos se puede demostrar si una persona tuvo malestar, tuvo angustia porque perdió un hijo, el padre, etc. Y de esta manera se prescinde de una prueba. Si esta persona tuvo una patología del orden psicológico, ya es otra cuestión. Una pregunta del doctor Comas Cancio, que pregunta si conoces algún caso de la jurisprudencia local, o sea, si me imagino que ha de pretender algún tipo de carátula, en donde se plasme bien el tema de la culpa concurrente en los accidentes de tránsito. Y sí es abundante lo de la culpa concurrente en materia de accidente de tránsito. Por ejemplo, yo acá tenía un caso, por si a alguien le interesaba hablar de uno de los temas que me parece que son relevantes de la prioridad de paso y que se aplica
el criterio de la concurrencia, que está en el buscador, que es González contra Farías de la Sala Segunda, un acuerdo del 20 de marzo del 17, ahí el colega va a poder ver cómo aplican estas nociones de la culpa concurrente. ¿Podrías repetir nuevamente la carátula así el colega toma la nota? Sí, es González Facundo Rubén contra Farías Enrique Oliverio, es la Cámara Civil y Comercial de Paraná, la Sala Segunda, un acuerdo del 20 de marzo de 2017. Bien. De todas maneras, si yo, por ejemplo, voy al buscador del Poder Judicial y pongo la palabra culpa concurrente y selecciono el fuero civil y comercial, voy a encontrar muchísimo material. Sí, dentro del buscador recomiendo utilizar, digamos, el parámetro voces, a donde pueden ahí cargar qué es lo que están buscando. Otra pregunta, Camilo. En el caso que la que chocó a mi cliente no tiene cédula verde, ¿esta prohibición de circular es una causal de exoneración de la aseguradora? No. A ver si yo interpreto. Una persona va en un automotor y causa un daño, y esa persona no lo tenía a su nombre, pero sí lo tenía asegurado, no es una causal de exclusión en lo más mínimo. Bien, te consulto otra más. Como consecuencia de un accidente de tránsito, estamos ante lesiones graves y ha intervenido la Fiscalía Penal en turno. ¿Cómo se procede en ese caso? Bueno, cuando ocurre un siniestro con lesiones grandes, la policía le avisa de inmediato al fiscal y se genera un legajo, que es el nombre que tienen los expedientes, ¿no? En la fiscalía. Hoy, por la saturación de causas que hay, los casos con lesiones graves se están archivando por el principio de oportunidad, básicamente porque no hay tiempo para atender esa causa, pero eso no quita a que la víctima se presente, pida fotocopias y haga la acción civil. Si por cualquier motivo se le da trámite, la víctima, por intermedio de su abogado, se puede constituir como querellante, lo cual no es indispensable para después hacer un reclamo civil. Bien, seguimos con las preguntas, Camilo. Vos Sí. cuando necesites algo nos decís, hasta ahora sos el disertante éxito. Vamos a ver. 69 personas conectadas. ¿Cuál es el criterio de la jurisprudencia para casos de declinación de responsabilidad por carecer el asegurado licencia de conducir? Pregunta el doctor Hoffman. Es muy interesante ese tema porque la cláusula de exclusión, si el vehículo está conducido por una persona que no está habilitada, está en todas las pólizas, ¿no? Para que los colegas se hagan una idea, la superintendencia hoy hace una póliza modelo, enlatada podríamos decirlo, con todas las condiciones igual. Y esa cláusula está en el mercado asegurador. La duda surge cuando esa persona que no tenía licencia puede demostrar que tenía aptitud conductiva, porque, por ejemplo, con antelación al siniestro la tuvo, pero se le venció, y ahora se encuentra que al momento del siniestro carece de licencia. Si nos atenemos a la jurisprudencia, y en eso me puede actualizar Santiago, hasta donde yo repasé, sigue vigente un precedente que tiene sus cuantos años, lo estoy buscando acá mientras hablo con ustedes, que es Cooperativa de Servicios Públicos contra Díaz, que dice que si nunca tuvo licencia, esa persona no va a tener cobertura asegurativa porque así lo dispone el contrato de seguro. En cambio, en otras provincias se permite la posibilidad de demostrar la aptitud conductiva como para poder, de alguna manera, zafar esa declinación. Sí, en eso coincido, Camilo, de que siempre, más allá del procedente este que mencionás, siempre se ha tenido en cuenta, o se trata de tener en cuenta lo que vos decís, la idoneidad del manejo. Recuerdo que cuando yo comencé me decía, con quien yo me formé, me decía, ¿alguna vez has pensado porque Fangio no tenga carnet decirle que no sabe manejar?
O sea, apuntando a este tema, ¿no? De la importancia de la idoneidad en el manejo y la importancia incluso hay que ver también porque se ha dado jurisprudencia cuando pasa mucho tiempo. Tuviste, pero pasa mucho tiempo. Es un tema muy interesante y para seguirlo de cerca. Sí, muy interesante, pero hasta ahora, Hasta ahora es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Otra consulta. Solo, dice, hubo daños materiales. ¿Pueden reclamarse los daños por consecuencias no patrimoniales si el auto embestido es una herramienta de trabajo, taxi, y el hecho de no poder trabajar genera ansiedad e incertidumbre en esa persona? Es decir, ¿puede existir ese rubro no patrimonial independientemente del lucro cesante? Yo creo que la persona lo puede experimentar, pero que en principio, conforme los criterios jurisprudenciales, tenemos daño material, reparación del auto, lucro cesante, pérdida de valor venal. Daño moral no. Si este caso, realmente esta persona transitó, por ejemplo, un estado de depresión muy grave o cualquier otra cuestión, vamos a tener que presentar un informe psicológico, pedir una pericia psicológica para hacer el esfuerzo de lograr la excepción, ¿no? Pero en principio no. Sí, en eso ratifico lo que vos decís, Camilo. He tenido casos en donde la prueba ha sido bastante buena a mi criterio, incluso mencionando el auto como una herramienta de transporte para un hijo con problemas hacia el Garraham y lo que eso le provocó no tener ese auto, y así todo no le han otorgado el daño moral. Te hago una pregunta, otra más, Camilo. ¿Las maniobras indebidas, giros en U, eximen a la aseguradora de responder frente al tercero? No, hay una cláusula genérica que está en la ley de contrato de seguro y en la póliza, que es una culpa grave. Es un tema muy interesante definir la culpa grave. Por ejemplo, circular en estado de ebriedad es un caso de notorio culpa grave. Pero una maniobra en U, yo no he visto que ninguna aseguradora la haya considerado culpa grave. Sí, por ejemplo, conducir en contramano en una calle. Eso sí, pero una maniobra en U no. Otra consulta. Por el tema del COVID, ¿se sabe cómo se solicita el legajo en fiscalía a los fines de fotocopias? Sí, hay que comunicarse por correo electrónico, suministrar todos los datos de su cliente, ya sea víctima o conductor, para que puedan identificar el legajo y luego te dan un turno para ver cuándo podés ir a hacer las fotocopias. Incluso si no son muchas, que la mayoría de estos casos que ahora reciben y le aplican el principio de oportunidad y son 10 hojas, hasta te pueden mandar una foto. Bien. ¿Qué sucede con las licencias vencidas durante la cuarentena y que los turnos para renovar son extensos? Bueno, en eso hubo disposiciones municipales que le daban continuidad a la licencia y así se fue prorrogando una vez que se venció, porque previamente se activó el sistema de turno. Creo que va a estar bastante discutible, ¿no? Si yo tuve el siniestro y ya se había extinguido ese plazo de prórroga extraordinaria y no realicé el trámite, va a estar complicado. Bien. Te hago otra consulta más. Hay un par más. Vos, Camilo, cuando lo digas y estés cansado, nos avisás. No hay problema. Perdón que interrumpa. Sí, Interrumpo un momento. por favor, doctor Fede. Sí, acá en Paraná están dando turnos en la municipalidad para renovar las licencias vencidas durante el periodo de pandemia, y yo estoy recomendando a la gente que circule con la licencia vencida y con el turno impreso, para que de esa forma poder probar que está realizando el trámite, tiene el trámite de renovación de la licencia en trámite, digamos, ¿no? Hago una aclaración que viene bien, que es que gracias por la gentileza del doctor Siede, juez de falta de la ciudad de Paraná, así que nos viene bien la aclaración. Y es interesante cómo, ¿no? Entre todos vamos, no es lo mismo decirle a la aseguradora se me venció el plazo y nada más, que mostrarle también cuando hago la denuncia del siniestro que yo ya tenía un turno sacado,
para que no me rechace el siniestro y me deje sin cobertura. Sí, yo creo que es fundamental en esta época de pandemia y en donde está todo tan enrarecido y en donde la normativa, digamos, entra a ingresar en muchos grises, la buena fe, la importancia de la buena fe y de tratar de esto encontrar una solución y cubrirse, como vos decís, Camilo, de ir teniendo determinadas herramientas para, llegado el caso, demostrarlo. Consultan en relación a algo que dijiste vos, Camilo, ¿quién determina si el reclamo es sobre una deuda de dinero o de valor? ¿El abogado cuando demanda o el juez cuando falla? No, obviamente que quien lo va a determinar es el juez cuando falla, y si yo defiendo a la persona que está reclamando la indemnización, voy a hacer un planteo para tratar de llevarlo a la deuda de valor, que es lo más beneficioso. Pero lo determina el juez. Pero miren qué ingenioso de alguna manera, en este caso que estudié en una oportunidad, que el juez, si le daba la indemnización después de no sé cuántos años con tasa activa, sabía que no se compraba nada. No le dijo que era una deuda de valor porque no correspondía, pero le mejoró la tasa de interés como para poder. No lo tengo a mano a la carátula de la tasa de interés, pero se la voy a hacer llegar a Santiago. Era un caso contra Mapfre, donde Mapfre había rechazado la destrucción total, decía que no había destrucción total y en el juicio sí se probó. Bueno, pregunta el doctor Hoffman, ¿qué ingreso o renta se toma en cuenta para calcular la indemnización cuando la persona es monotributista? Bien, si la persona es monotributista, la primera apreciación que se toma o que hacen los colegas es la categoría de facturación mensual, pero esa es una facturación que se hace en bruto, donde no están deducidas la deuda y una ganancia. Yo, por lo poco que he visto, se aplica un porcentaje de esa categoría. Por Bien. ejemplo, si yo tengo una categoría de 1.200.000 al año, se supone que son 100.000 pesos por mes. Ese podría ser el ingreso. Bien. ¿Se puede atribuir responsabilidad a un municipio teniendo en cuenta que es una entidad responsable de prevención y control del tránsito basado en sus obligaciones como poder de policía? Me imagino que en función de que porque la calle estaba deficiente, no comprendo bien por qué quieren responsabilizar a un municipio. Walter Frías hizo la pregunta, si quiere extenderla. Veamos si Walter, no sé si quiere tomar el micrófono o... Bueno, yo calculo que ha de ser en ese sentido, Camilo, que vos lo pensás. O sea, supongamos un daño material en el cual el vehículo tiene algún desperfecto o algún tipo de siniestro a causa de un defecto de la calle. Claro. Debo reconocer en principio que es un problema ya de responsabilidad del Estado, con una cuestión por ahí que yo bien estrictamente no manejo, pero los casos que yo conocí, y ahora hablo como un par, digamos, ninguno prosperó. Que si bien el Estado tiene incluso de controlar, de mejorar, de cuidar, hasta donde yo sé, no hubo pretensiones en la provincia que hayan progresado. Bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, yo no tengo más preguntas por escrito. Andy, hay una chica que pide el mail. ¿Te lo puedo facilitar? El correo electrónico de Fiscalía. Habría que ver a qué Fiscalía hace referencia. En la página del Poder Judicial está todo, e incluso hay números de WhatsApp. Hay una pregunta más, Camilo. Interrumpo para comentar que en el Juzgado Civil y Comercial número 3 hay un precedente de Reca Damián, es una persona no vidente que un día de tormenta iba caminando con su bastón blanco y se cayó en un arroyo. Y el Juzgado Civil y Comercial número 3 dictó sentencia en favor del actor.
hizo lugar a la demanda. ¿Un arroyo que se había inundado por la lluvia, Amado? Es un arroyo que está, acá en la ciudad de Paraná, está surcada por como 5 o 6 arroyos. Y en uno acá en calle Nogoyá, creo que es, tiene como una alcantarilla, pero que no tiene buena protección. Entonces él iba con su bastón y de golpe se fue para abajo, para el arroyo. Por suerte no tuvo mayores lesiones, pero sí le hicieron lugar a las lesiones que tuvo, digamos, y sobre todo tuvieron en cuenta que esta persona, este chico no vidente, un hombre grande, tiene una gran autonomía porque nació no vidente y tuvo muchísima entrenamiento y formación, es una persona que viaja al exterior y se maneja por el mundo. Entonces, bueno, en el juicio se probó esta situación y la municipalidad tuvo que responder. Estaría bueno, Amado, que repita la carátula para que por ahí quien está Sí, interesado pueda tomar nota. sí, Reca Damián contra Municipalidad de Paraná. Y eso, quizás los colegas ya lo saben, uno entra a la mesa virtual por acceso público, lo que es Y sentencia, puede está ver la todo sentencia. Claro. Bueno, Hay una más, gracias, Amado. Hay una pregunta más, Camilo, que dice si el reclamo puede ir más allá de la empresa aseguradora. O sea, el ejemplo que da el colega es si es un reclamo de 1 millón de pesos, pero el seguro solo me quiere cubrir 600.000. ¿Puedo ir por los 400.000 contra el asegurado? ¿O el reclamo termina en el seguro? Ahí está. Sí, la aseguradora te hace un ofrecimiento, cuando vos lo aceptás, la condición esencial es que no solamente desistas contra la aseguradora, sino también contra su asegurado. Por ejemplo, seguro automotor, eh, eh, son millones de pesos que me cubre, y si a mí me paga 300.000 pesos la aseguradora, yo no puedo ir después a reclamarle al conductor porque en la documentación que le firmé a la aseguradora desistí de cualquier acción contra él. O sea que tengo que saber que lo que acuerdo con la aseguradora se termina ahí, salvo que la aseguradora me esté pagando toda la suma asegurada y yo entienda que eso da para más, que con los montos que tienen, por ejemplo, los seguros automotor y transporte de pasajeros, es difícil, ¿no? Perfecto, Camilo. Hay otra consulta. Si podés brindar algún tipo de consideración en relación a las aseguradoras que no tienen sede en Paraná, si son de Buenos Aires, por ejemplo. No se explaya más la colega, pero entiendo que quizás está refiriéndose a la forma de citación. Sí, y si no tiene ninguna agencia ni descentralización administrativa en la ciudad, hay que notificar en Buenos Aires. Eso pasa mucho con empresas de seguros que comercializan a través de los bancos. Cuando uno saca el crédito prendario, incluye el seguro, la persona no le da mucha importancia, y por ahí la empresa de seguro no tiene ni siquiera, te tenés que ir a Rosario, al lugar más cerca para poder encontrar una persona. Pero la consideración es que lamentablemente hay que ir a notificar afuera. Walter amplía su pregunta en relación a la responsabilidad del municipio y dice si corresponde, él dice, la pregunta sobre la responsabilidad del municipio corresponde a la imposibilidad de cobrar por falta de seguro y la persona no tiene fondos para responder, considerando que se encontraba circulando sin el seguro correspondiente y siendo responsabilidad del municipio controlar esto. A ver, si todos lo pensamos desde el punto de vista lógico, el razonamiento de Walter está hilvanado de manera perfecta. Los casos que he visto así de obligaciones genéricas que tiene el Estado, que dice que es imposible cumplirla todas las mismas veces, rechazan. El caso que nombraba Amado era un puente, una baranda. Es lógico lo que él plantea, pero no creo, yo no embarcaría a un cliente en una acción citando a la municipalidad si sé que el demandado, el conductor, no tiene bienes para responder. Sí, coincido con el análisis, Amado. Alejandro consulta, no sé si es
el doctor Alejandro Canavesio, o quiere cualquier cosa, si el doctor Canavesio quiere tomar el micrófono. No, quizás no sé, es otro Alejandro. No sé, consulta, en caso de un accidente de moto, producto de un arreglo efectuado en el asfalto por parte del municipio, ¿no podría responsabilizarse al municipio por no señalizar y tomar los recaudos para prevenir siniestros por dicho arreglo? Ahí se ve algo más concreto y más específico que se acerca a lo que decía Amado, ¿no? Un incumplimiento concreto, patente. Si yo dejo la calle en mal estado y sobre todo en momento de nocturnidad, una obligación esencial señalizarla. Eso Sí, sí me parece que puede prosperar, pero que te tenés que preparar para un largo litigio con el Estado. coincido con vos, Camilo, y he visto fallos, incluso, bueno, en algunos casos en el estudio tuvimos algunos acuerdos, pero he visto fallos con la falta de señalización de lomo de burro o volquete, o incluso, bueno, yendo más a lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, hasta por los árboles cuando se caen en las tormentas también. Pero como vos decís, algo ya bien concreto. Otra cosa Les, diferencia es les la digo, obligación genérica de controlar todos los automotores del pueblo, eso ya es otra cosa. les comento algo. Yo tuve una causa de juzgado civil comercial 2, creo que se llama Portneck, Orlando contra Municipalidad de Paraná, que es un caso donde había el actor era un motociclista que se llevó por delante durante la noche un pozo que estaba haciendo obra sanitaria y no había señalizado debidamente el pozazo que habían hecho, ¿no? ¿Vieron esos pozos que hacen con máquina para reparar los caños? Y él salió ganancioso el actor. Muy bien. Camilo, consulta Mariela, ¿cómo se indemniza si por demora de la aseguradora las lesiones ya se curaron? Es un accidente en donde tuvo lesiones, sucedió en enero, recién contestaron una hora que quieren conciliar, solo hay certificado del hospital, pero no hay secuelas después de tanto tiempo. Bueno, tenemos que saber que lo que se indemniza conforme el 1746 es la incapacidad definitiva. Es decir, de que yo tuve el accidente, me hicieron un tratamiento y quedé con una secuela que produce una merma en mi capacidad, aunque sea del 1%. En este caso, de la clienta o el cliente de este colega que se rehabilitó al 100%, lo que sí le puede plantear es de alguna manera el lucro cesante por el tiempo que estuvo impedido de trabajar, los gastos médicos y sanatoriales, quizá ver un poquito del daño moral si estuvo internada, pero de incapacidad, de la del 1746, que es la que siempre hablamos, no, porque tiene que ser definitiva. De ahí podría agregar la importancia de ir teniendo desde el primer momento, desde el momento cero, un seguimiento, digamos, de las lesiones, ir guardando toda constancia o comprobante, digamos, de aquellas lesiones o gastos que se vayan realizando, incluso en algunos casos hasta poder realizar algún tipo de medida de aseguramiento de prueba para garantizarse el día de mañana que no nos pase esto. Hay otra consulta, Camilo. Si no hay acuerdo extrajudicial y vamos a la demanda, ¿en la demanda debemos ir contra el seguro solamente o contra el seguro y el asegurado? En nuestro sistema sí o sí no se puede demandar solamente al seguro, porque no es una acción autónoma, sino que hay que demandar al que conducía el rodado, que puede incluso ser o no el asegurado, y no necesariamente voy a demandar al asegurado. Pero la aseguradora por sí sola en nuestro sistema no. Sí, recordemos que como prestación esencial del seguro es mantener indemne el patrimonio del asegurado, con lo cual la necesidad de que esté el asegurado para que la aseguradora pueda responder. Pregunta Osvaldo Romero, si la incapacidad se valora aparte del lucro cesante. La indemnización por incapacidad de la tabla del artículo 1746
contempla la incapacidad que vos vas a tener de acá en adelante hasta el resto de tu edad laborativa. Si vos aparte tuviste un perjuicio durante tu tratamiento, va por separado. Sí, entiendo ahí también, agrego una cosita, Camilo, que hoy lo mencionaste muy bien vos con respecto al daño psicológico. Todo aquello que no se logre probar acabadamente por separado, la jurisprudencia tiende a un facilismo, que es agruparlo en dos grandes rubros, ¿no? En el patrimonial y en el extrapatrimonial, ya sea el moral, ¿no? Y aquellas cosas que por ahí no se prueban, quizás la pregunta que hace Osvaldo es algún tipo de lucro cesante que uno pruebe esa ganancia realmente que se dejó de percibir. Claro. Que para eso va a tener que acompañar prueba acertada para ello. Consultan una cuestión más, que es en relación a mi pregunta anterior, o sea, en la de la acción directa o la acción autónoma, si a la mediación extrajudicial también debo convocar a las dos partes. Sí, por supuesto que sí, que hay que convocar a las dos partes, porque si vos solamente convocás a la aseguradora e iniciás la mediación con el acta donde no figura la otra parte, el juez te va a pedir que reabra la mediación citando al asegurado. Bueno, muy bien. No hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, tomar el micrófono o preguntar por escrito. Si no, iríamos por el cierre ya, dando por finalizada la charla. Vamos a esperar unos minutos. Camilo, debo decirte que ha sido brillante tu charla. Creo que has satisfecho todas las preguntas. Como te digo, sos nuestro récord man, lograste arriba de 70 participantes, así que la verdad que ha sido un lujo. Hay una consultita más, dice, ya que es una charla dirigida principalmente a nobles, estaría bueno que repasen un ABC de los pasos que tenemos que seguir cuando tenemos un caso. A ver, tenemos un caso por un accidente de tránsito, vamos a hacer una gran distinción. ¿Solo hubo daños materiales o hubo daños materiales y lesiones? Si solo hubo daños materiales, ¿qué voy a tener que pedirle al cliente que me traiga? El título para que justifique que es dueño. ¿Quién va a poder reclamar los daños del rodado? El dueño. El título, el boleto, los presupuestos, la foto de los daños. Aconsejarle que si él va a reparar el auto, que saque foto y que se haga dar una factura de ley. El acta de colisión, si intervino en la municipalidad. Y yo diría que con esos elementos es suficiente para que uno inicie el reclamo a la aseguradora o directamente la mediación. Cuando tengo lesiones, tengo un impedimento en el tiempo si quiero hacer bien las cosas, que es que mi cliente esté dado de alta para saber cuál es la incapacidad definitiva. Si yo voy a hablar con la aseguradora para cerrar el tema, y qué incapacidad tiene, no sé, porque todavía no lo han dado de alta, voy a quedar demorado. Prefiero aprovechar ese tiempo para buscar todos los otros antecedentes. Es fundamental entrevistarlo, qué actividad hacía, qué actividad dejó de hacer, cómo lo afectó el accidente. Y el ABC también es ser criterioso, no generar grandes expectativas, porque o no garantizarle que la aseguradora sí o sí lo va a solucionar en la instancia extrajudicial. Para mí, el ABC es ese, y le agrego que cuando es un accidente con lesiones más o menos importantes, es bueno tener un médico legista que te haga un informe, que te diga, tu cliente tiene tantos puntos, porque si no, ¿qué pasa? Yo mando a mi cliente a la aseguradora que lo vea el médico de la aseguradora, y el médico de la aseguradora lo ve y hace la estimación que le parece. Pero hay veces que no me la dan o no sé en base a qué fijó 10 o 15 puntos. En cambio, si tengo el médico de parte, nuestro cliente va a estar mejor resguardado. La última pregunta ya. A ver, tenemos dos. No hay problema, Santi. Bueno, vamos incorporando entonces algunas preguntas para no dejar a nadie afuera.
Y quizás lo que fue tan interesante la charla, podíamos llegar a repetir en algún momento, Camilo, ¿eh? Con mucho gusto. Bueno, te comento 2 más o 3 más que han llegado. El reclamo a la aseguradora es mediante escrito, reclamo a presentar en la misma aseguradora, o puedo hacerlo por carta documento. ¿Cuál sería tu recomendación? Mi recomendación es que el reclamo que llega por carta documento a la aseguradora no tiene ningún tipo de efecto porque le faltan los antecedentes, porque no tiene el número de siniestro. Es un gastadero de dinero, hoy debe estar 700 pesos una carta documento. Ustedes imagínense que una aseguradora, cuando hay un siniestro, genera un trámite que le da un número y a partir de ahí se desarrolla todo. Para mí es por escrito, tipo una mini demanda, no voy a citar ni jurisprudencia, ni nada, pero relatando los hechos, los montos y la documental que acompaño. Y hoy la mayoría de las aseguradoras te pide que lo ingreses por un sistema digitalizado, y después te contactan. La gran ventaja que tiene el reclamo a la aseguradora es que quizá puedo solucionarle rápido el problema a mi cliente. Sí, pero nunca voy a conseguir los montos que voy a obtener con una sentencia. Si mi cliente es pretencioso y quiere que le indemnicen el 100% de todo y todo lo que correspondió, capaz que no me conviene perder tiempo en el reclamo en la aseguradora. En cambio, si es un cliente que está predispuesto a solucionarlo al problema y a mediar, es ahí cuando se torna útil. Lo bueno de armar un buen reclamo, agrego para que le sirva a los colegas, es que después puede ser la base para la demanda, si ya uno trabajó bien el reclamo. Consulta a la doctora María Paz Spinelli, a quien saludo, miembro también del instituto. En caso de pago por adhesión a débito, la cuota del seguro y atraso en que el banco debite, ocurre el siniestro, no se le informó al asegurado de que no se había podido debitar, ocurrió el siniestro, el asegurador paga la cuota deudada por otro medio y le rechazan el siniestro, un todo riesgo extrajudicialmente. ¿Podremos pelearlo o llegará a buen puerto? A ver si comprendí bien la pregunta, Santi. Tenía débito automático, el banco no hizo el débito porque no, por un inconveniente, ocurrió el siniestro y después pagó la prima. Exacto. Sí, yo lo que parecería que la responsabilidad recae sobre el banco, ¿no? Quien era el que tenía que aplicar el fondo a descontarme de la cuenta y pagar la prima. Pero la aseguradora, el pago no lo tenía ingresado. Sí, yo en eso le recomiendo, hay un precedente de tanto primera instancia como Cámara Premoli contra Nuevo Banco de Entre Ríos, en donde se dio una situación similar donde quien no ingresó el pago fue el empleador, en este caso, y era de la cuenta sueldo donde debitaban el pago del seguro. Y la aseguradora logró demostrar esto que vos decís, que a ella contablemente no le ingresó el pago. ¿Y responsabilizaron al empleador o al...? Dejó abierto, el juez no lo responsabilizó, pero dejó abierta la posibilidad de reclamarle. Claro. Pero desde el lado de la aseguradora parecería que la plata no la recibió. Exacto, es así. El pago de la prima es la parte esencial, digamos, del contrato de seguro. Si las aseguradoras no es que te aseguran por amor, lo hacen por la prima. Entonces, así como el asegurado busca tener cobertura, bueno, tiene que cumplir su parte del contrato bilateral, que es el pago de la prima. Por eso, sin prima, paga, normalmente se suspende la cobertura de póliza. Gracias, Amado. Consulta en relación a lo que vos estabas manifestando, Camilo, de cómo armar o de nutrirse de un galeno que nos asista. Te preguntan si le podés recomendar algún médico legista en Paraná. Y bueno, tendríamos que pensarlo y después facilitar los datos, pero es parte del intercambio de ideas con los nobles abogados, de que hay legistas que te cobran el informe y otros legistas que hacen un pacto de cuota liti con su cliente. En función de eso, hay legistas de todo tipo. Exacto. Perdón, una pregunta.
Un caso interesante es cuando el damnificado es una persona que se dirige a su trabajo, porque allí tenés un doble aspecto. El tema de la ART, que normalmente va a cubrir el siniestro como accidente in itinere, y después tenés el reclamo a la aseguradora del vehículo que lo haya chocado, ¿no? Sí, porque el accidente in itinere, Amado, no cubre el daño moral, solo cubre el daño material, cubre la incapacidad. O sea que luego queda abierta para el daño moral. Hay otra consulta que dice si es mejor, a tu criterio, Camilo, hacer ya medio que lo respondiste, pero bueno, si es mejor hacer el reclamo administrativo o iniciar la mediación. Ahí depende dos cosas. De el cliente, si el cliente es muy pretencioso, yo sé que en el reclamo administrativo tengo una respuesta rápida quizás, pero no tan importante como la judicial. Y lo otro va a depender de la aseguradora. Hay aseguradoras que a medida que pasa el tiempo, todos nos vamos dando cuenta que no vale la pena perder el tiempo porque no les interesa. No vamos a dar nombre, pero las aseguradoras que aseguran taxi, transporte público de pasajeros, esos riesgos tan grandes, no van a hacer ningún ofrecimiento. Entonces ahí no pierdo el tiempo. Si tengo otras aseguradoras que sí les interesa solucionar, ahí es donde tengo que poner el reclamo, sabiendo que no voy a obtener lo que obtengo en un juicio, pero que puede darle una respuesta al cliente. Hay una consulta en relación al tema honorarios, Camilo, que preguntan si corresponde o si realmente está bien que sea un porcentaje, digamos, que le han ofrecido entre el 8 y el 15. Si está bien que esos son los parámetros. En un reclamo extrajudicial me parece razonable. El 8 no he escuchado, pero el 10 y el 15 es lo que generalmente se paga. En una mediación se paga el 15. O sea que está bien. Bien. Una vez que se produce un accidente, ¿hay un plazo concreto para realizar el reclamo o informarlo ante la aseguradora? Yo creo que acá se mezclan dos plazos que podrían entrar a jugar. Está bien, está. El plazo que yo tengo como asegurado para hacer la denuncia del siniestro, por mi auto, yo choco con alguien, en teoría tengo que ir a las 72 horas, dentro de las 72 horas hábiles, a la aseguradora e informarlo. ¿Qué pasa si ese plazo se me vence, me quedo sin cobertura? De ninguna manera, pero de todas maneras tengo que hacerlo lo antes posible. Para reclamarle al seguro que me chocó, tengo todo el plazo de la vigencia de la acción emergente del accidente de tránsito. Lo que sí tengo que poner el ojo es de no demorarme y que después la aseguradora me plantee la prescripción, yo le diga que se interrumpió por el reclamo administrativo y el juez diga que ese reclamo dirigido a la aseguradora no alteró el plazo de la prescripción. Eso es lo más importante a tener en cuenta en cuanto al tiempo. Sí. Dicen otra consulta más y ya voy a hacer las últimas y vamos a ir cortando así. Ante daños materiales junto a lesiones graves, ¿debo esperar que se determine primero el porcentaje de incapacidad para reclamar ambas cuestiones? O sea, si se puede reclamar de modo separado o de modo conjunto, daños materiales o las lesiones graves. En teoría se podría reclamar por separado, pero la aseguradora te va a querer cerrar todo. No te va a decir, tomá, acá te doy la plata de la moto y después vemos el tema de las lesiones. Y si vos querés arreglar el tema de las lesiones en ese momento donde todavía no está consolidada, no es definitiva, la aseguradora te lo va a hacer ver con un médico y le va a decir, decime el mínimo que le puedo quedar y sobre ese mínimo te van a salir a ofrecer. O sea, la conclusión, esperar un tiempo que el cliente esté con el alta médica y la incapacidad consolidada. Consulta el doctor Romero. ¿Por qué la mayoría de las aseguradoras retasean las indemnizaciones que se obligan a cubrir? Como consumidor, ¿puedo reclamar a mi aseguradora que no reconoce la cobertura de un siniestro? No, a ver, primer punto que es muy interesante. La ley de defensa del consumidor no se aplica al contrato de seguro y eso está resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que se expresó conforme Buffoni de la Corte Suprema. O sea que yo no puedo ir a la Oficina de Defensa del Consumidor por un problema con la aseguradora. Después,
otro tema que por lo que veo estoy molesto porque mi seguro no llega a un arreglo con la persona que choqué. Y esa persona que choqué me cita una mediación, me llama a un juicio. Tampoco es cierto que puedo hacerle algún planteo. Pero lo que sí es cierto es que cuando caiga el martillo y se haga una condena, la aseguradora la va a tener que absorber conforme la suma indicada en la póliza, que se actualiza con los intereses. Bueno, Camilo, esa fue la última y ya no voy a pasar más preguntas. Te quiero agradecer en nombre de la sección Paraná y de la subcomisión de Nobles enormemente tu participación. La verdad que nos ha ilustrado a todos mucho cómo es la práctica. Te dejamos convocado para otra oportunidad. No queremos dejar de decirle a los colegas Nobles que los colegas por ahí que tenemos algo más de tiempo en esto, estamos siempre dispuestos, digamos, a salir a su auxilio y es parte de nuestra obligación, digamos, del reglamento ético darle una mano a los Nobles. Entonces, en función de eso, la verdad que Camilo, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo, Santiago, yo les agradezco. Creo que esto amerita otro encuentro por el tema de prioridad de paso, exclusión por alcoholemia, muchas cosas que los colegas se van a encontrar y que vale la pena repasar cuando quieran. Y no tengo ningún problema, a mí me gusta ayudar a los jóvenes en que Gabriela, si puede de alguna manera facilitarle mi correo, me escriban y yo les respondo. Y en todo lo que les pueda ayudar, que cuenten conmigo. Lo digo de todas maneras, mi correo es como mi apellido, Strata Camilo, STRATA Camilo, @gmail.com, que ningún problema.